Dios les bendiga, hermanos. Esta noche estamos por gracia de Dios de nuevo aquí y pues es una bendición que tenemos poder estar siendo nosotros los que damos el culto al Señor. Cuánta gente, hermanos, que no puede hacerlo. Hay gente que quizás quisiera, pero no puede. Y usted y yo tenemos esta bendición de que Dios nos ha dado la fuerza, el ánimo, la voluntad, la disposición. Y hermanos, es algo que solamente la obra del Espíritu de Dios lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, somos en ese sentido bendecidos, tenemos ese privilegio. Hoy vamos a, hermanos, ir a un pasaje que está en el libro de Juan y leamos ahora Juan capítulo 1, verso 1 y 2, y tal vez 3, leamos un poquito para terminar lo que aquel día, miércoles pasado, hace 8 días, comenzamos hablando. Miremos Juan 1:1. Dice la palabra de Dios, las 8:09 de la noche. Dice así la palabra del Señor. En el principio, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, leemos el 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta ahí, hermanos, dejemos porque hasta ahí está bien. Que el Señor añada bendición a esta palabra y tomen asiento, hermanos, ya vamos a entrar a hablar poco de la palabra. Bueno, ustedes saben que el miércoles pasado estuvimos hablando un poco sobre, prácticamente fue como introducción a lo que es ese libro de Juan. Y fue, no lo sé usted cómo lo miró, pero en el caso mío sorprendente al darse uno cuenta de la diferencia que hay en el libro de Juan comparado con los otros 3 llamados sinópticos, ¿verdad? Y encontramos o vimos ese día que un 90% del material del libro de Juan es propio de él. Y no sé si usted se sorprendió, pero la verdad es que uno no le presta atención a las cosas que hay ahí, en el sentido de que, por ejemplo, decíamos que Juan no contiene ni siquiera ni una parábola, y eso es sorprendente. Cosa que en los otros evangelios encontramos tanto, las parábolas. No encontramos a un solo endemoniado liberado. Todo eso lo vimos el miércoles pasado. Son cosas que sorprenden. Y bueno, no encontramos la genealogía, los comienzos que hace Mateo ni que hace Lucas. En realidad, muchas cosas que es diferente el libro de Juan, de acuerdo a lo que miramos el miércoles pasado. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Que es una cosa tremenda cómo es de diferente. 90% de material es propio de Juan, decíamos. Pero bueno, aquel día pasado yo me quedé a la mitad y yo les decía que iba a compartir lo que eran las 7 señales que Juan escogió para convencer a los incrédulos y mostrar que Jesús era Dios. 7 señales, y aún 8 decimos que se miran en todo el libro de Juan. Pero siento que esas 7 señales quedaban muy bien el miércoles pasado cuando hice la introducción del libro de Juan. Pero hoy resulta que siento que ya no combina hacer las 7 señales porque, aunque yo le dije que hoy las íbamos a terminar, pero no lo haremos ahora porque esas 7 señales están a través de todo el libro. Y quizás será más después que lo veamos, ahora no. Entonces ahora solamente veamos lo que es el capítulo 1, verso 1, del libro de Juan. Ahí comenzamos. Bien, he dicho y sabemos que el libro de Juan fue escrito, como dice el 20, 30, 31, para que creáis en el Hijo de Dios. Así dice el verso 30, 31. Se escribió para convencer a la gente incrédula de aquel momento. Y algo más que muy importante, que el libro de Juan tiene como objetivo mostrar que Jesús es Dios. Juan tiene como propósito, dijimos, principal,
A él no le interesa mostrar el ministerio del Señor Jesús, sus viajes, todos sus milagros. No le interesa, a Juan no le interesa presentarlo su nacimiento, su genealogía. No le interesa presentarlo como hombre, como lo hizo Mateo, como lo hizo Marcos y como lo hizo Lucas. Juan, hermanos, comienza su libro presentando al Señor Jesús desde sus orígenes, pero orígenes eternos. Mateo, por ejemplo, comienza con la gran genealogía, y lo sabemos, la gran genealogía que comienza Mateo y va hasta Abraham, hijo de este, hijo del otro, hijo de aquí, hijo de allá, para mostrarle a los judíos de dónde viene y mostrarle a los judíos que ese que decía el Antiguo Testamento, miren, de allá viene, este es. Mateo se mira en la necesidad de usar una genealogía completa. Marcos comienza con el nacimiento de Juan el Bautista. Ustedes saben eso. Lucas comienza con lo que es el nacimiento de Juan el Bautista, luego el nacimiento del Señor Jesús, cuando Elizabeth estaba embarazada, luego cuando María estaba embarazada, y luego viene una genealogía, y todo eso viene ahí. Pero no Juan. Juan ya lo presenta adulto, ya lo presenta a Jesús, lo presenta grande, y no le interesa la genealogía, no le interesa presentarlo como humano, sino que dice y se remonta hasta los orígenes celestiales. Juan se remonta hasta antes de la creación. Por eso el verso 1 dice, en el principio era el verbo, pero el principio aquí se remonta hasta, no cuando se creó la tierra, ya lo vamos a ver, sino que antes de la creación misma. De manera que Juan, desde su versículo 1, capítulo 1, verso 1, lo presenta como Dios mismo. Juan dice, a mí lo que me interesa, dice Juan, es presentar a Jesús no como un hombre cualquiera, como un hombre humano. No, dice Juan, a mí me interesa que lo vean como Dios, divino. Y eso es lo que procura en todo su libro él. Por eso lo presenta desde sus orígenes como eterno. Veamos el verso 1. Dice así el verso 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ya usted mira, desde este verso 1, usted mira a Juan desde sus primeras palabras. Desde el prólogo, que es del 1 al 18. Usted mira a Juan presentando a Jesús. Lo presenta en este solo versículo. Encontramos tres grandes verdades que son fundamentales para la fe cristiana. En primer lugar, nosotros encontramos aquí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí encontramos a Juan diciendo que Jesús es, en primer lugar, es preexistente. Es decir, ya estaba, ¿verdad? Cuando dice el verbo, en el principio era el verbo, nosotros en nuestra Biblia lo tenemos el verbo. Los griegos en su idioma griego tienen el logos. Pero en el lenguaje nuestro es la palabra. De manera que en el original griego es logos, en la Biblia es el verbo, y para nosotros viene a ser la palabra. La palabra. Y Juan lo presenta y dice que ese verbo o ese logos o esa palabra, dice, ya estaba desde el principio. Es decir, y si nos presenta el verso 1:14 para que veamos que está hablando del Señor Jesús, dice el 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, ese que se llama verbo en el principio es Cristo. Cristo fue hecho carne. Ya no vamos a seguir el 14, hasta ahí estamos bien. De manera que lo que era el verbo vino a ser Cristo. Se habla de Cristo, pues realmente. Entonces dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era
con Dios. En este otro estamos viendo que ya Dios, o mejor dicho, que ya el Señor Jesús, el verbo, lo presenta a Juan como divino. El verbo era con Dios, bueno, el verbo era coexistente, sería el segundo, y el verbo era con Dios, coexistente. Coexistente significa que estaba con él, de la misma naturaleza, de la misma esencia, de la misma esencia, el mismo Dios, existía simultáneamente, acompañaba al Señor, la misma esencia. Y la última parte, y el verbo era con Dios, dice Juan. Juan está afirmando en este primer versículo que el Señor Jesús era divino, era Dios. Desde su comienzo de su libro, la primera palabra que él presenta, ya está presentando a Jesús como Dios, como preexistente, coexistente con el Padre, con Dios, como divino, que es autosuficiente. De manera que usted puede ver a Juan, que a él le interesa lo que ya dijimos, mostrar a Jesús como divino, como Dios. Y en todo su libro él lo va a exponer y lo va a presentar divino, Dios. Jesús es Dios, no es un hombre cualquiera. Y así se va a ir Juan en todo su libro. Hermano, de manera que uno mira ese interés de Juan por hacernos ver a Jesús como divino. Bueno, ahora veamos, habiendo dicho esto, lo que es el verso 1, cuando dice en el principio, en realidad aquí el principio no se refiere solamente al principio de la creación, porque entonces estaríamos diciendo que el Señor Jesús tuvo un comienzo y que al inicio de la creación ya Él comenzó a presentarse como Dios, sino que el principio aquí se debe de entender como una existencia anterior al universo, es un existir antes de todo, un existir antes de que existiera el universo mismo, cuando no había oxígeno, cuando no había aire, cuando no había ruido, cuando no había nada que mirar, cuando no existía absolutamente nada. A eso se está refiriendo el hecho de que era el principio. Por eso, hermanos, Juan lo presenta y dice, antes de todo esto él ya estaba. Y a esta vida, antes de la creación, es cuando el Señor mismo se refiere, cuando él ora allá en el libro de Juan capítulo 17, si nos lo presenta, hermano, por favor. Juan capítulo 17 en su verso 5. Mire cuando el Señor ora. ¿Se acuerdan de la oración de Jesús en Juan 17? En el verso 5 él dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Qué cosa? Antes que el mundo fuese. Y eso lo está diciendo el Señor Jesús. Por eso que Juan está, desde el primer versículo, lo está presentando al Señor Jesús, no como un hombre, sino como Dios mismo. Él está diciendo que ese verbo se hizo carne. Ahora veamos el verso, siempre el capítulo 17, el verso 24. Mire lo que dice el verso 24. Capítulo 17, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese, ya el Señor Jesús, ese logos, esa palabra, ya existía el Señor. Y a esto es lo que Juan realmente le tira. Él quiere mostrar, probar a todos sus lectores que Jesús no es un solo hombre, no es un hombre solamente. Jesús es más que un hombre, dice Juan. Jesús es Dios, y eso le interesa a Juan. En el libro de Juan capítulo 8, verso 58, en aquella confrontación que tuvieron
que tuvo el Señor Jesús contra los judíos, ustedes se recuerdan, o los judíos contra el Señor Jesús. Juan 8:58, nosotros encontramos aquella frase cuando el Señor dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, dijo el Señor, yo soy. Y esto ocasionó que lo quisieran apedrear y asesinar al Señor en esa ocasión. Porque Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y todavía en el libro de Juan, capítulo 8, verso 23, un poquito adelantito de allí, el mismo Señor Jesús declara, en el 8:23, un poquito antes debo decir, Juan 8:23, el mismo Señor declara y dice, vosotros, y les digo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, y vosotros de este mundo. Yo no soy de este mundo, dice el mismo Señor Jesús. Hermanos, y todo esto usted lo está encontrando ¿a dónde? En el libro de Juan. Todo esto lo estamos viendo en Juan. Y todavía vamos a seguir viendo más cosas que Juan es el único que le da énfasis a esto. A mostrar que Jesús no es solamente un hombre. Jesús es Dios. De manera que el testimonio de Juan es este, y es que Cristo es preexistente, es divino y es coexistente con el Padre. Él estaba desde antes, dice Juan. Mire tremendo desde el verso 1. Ahora, ¿a qué nos referimos realmente cuando hablamos de preexistencia? Estamos hablando de que preexistencia, en el término preexistencia, nosotros entendemos, hermanos, nos está diciendo que Jesús vivió antes de que viniera a encarnarse a esta tierra y naciera de María. La existencia de Cristo no puede limitarse a los 4 evangelios solamente y decir, ahí comenzó su vida y mirar solo lo que hizo en los 4 evangelios. No, antes de todo esto, dice Juan, que ya estaba el Señor Jesús. ¿Y cuánta gente tiene problema en aceptar al Señor Jesús? ¿Cuánta gente, hermano, tiene problema, pero tanto problema con mirar a Jesús como divino, mirarlo como Dios? ¿Quién ha hecho esto? Ningún líder de los que han habido a través de la historia ha existido antes y luego ha venido y ha nacido y ha hecho. Nadie ha podido hacer eso. ¿Cuánta gente tiene problemas? Los testigos de Jehová, ¿cómo tienen problemas con eso? Aún los mormones, para los mormones, Jesús es creado. José Smith trató de arreglar ese asuntito ahí, queriéndole cambiar un poco a Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Pero cuando llegó al verso 3, cuando se habló de que Jesús es creador, que hoy tal vez no llegamos, pero ya no pudo cambiar el asunto. Porque es tan tremendo el prólogo de Juan, o cómo inicia Juan, que todo tiene una secuencia, que Jesús es preexistente, coexistente, y a la vez va a decir el verso 3 que es creador también. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, dice, es hecho. Usted mira a un Juan completamente, no me interesa mostrar a Jesús como humano. Ya lo presentó Mateo, ya lo presentó Lucas, ya lo presentaron aquellos, ya describieron todo su ministerio y todos sus hechos. A mí no me interesa eso, dice Juan. A mí me interesa una cosa. A mí me interesa mostrarlo desde sus orígenes eternos, más allá de la creación. Gloria a Dios porque hermanos, tenemos el libro de Juan. Si no tuviéramos este libro de Juan, no verían al Señor Jesús como lo ven. No sería lo mismo nuestra fe. Por eso que nuestra fe está fundada en el hecho de que Cristo es eterno. Él ya estaba y sigue estando y seguirá estando. Nuestra esperanza está puesta, hermanos, no en un hombre ni en un gran líder, sino que es nuestro mismo Dios. Dios mismo, el que ya estaba desde antes de la creación. De manera que, gracias a Dios que nosotros no tenemos problema, hermano. ¿Verdad? Gracias a Dios que nosotros no tenemos problema con recibir al Señor Jesús y ver lo divino. Pero tanta gente que tiene problemas. La mitad del mundo tiene problemas. Les he dicho que todo lo que es Medio Oriente es Jesús, no es Dios para ellos.
¿Y cuánta gente hoy día también aquí? ¿Cuánta religión falsa? Que Jesús no es divino para ellos. Bueno, antes de seguir en esto, expliquemos algo. En el principio era el verbo, dice Juan. Ese verbo nosotros debemos de saber lo que es palabra para nosotros. En el principio era el verbo. Para los griegos, en el principio era el logos. Para nosotros, en el principio era la palabra. Es como que nosotros leyéramos así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así lo podríamos leer nosotros. Ahora, ¿por qué Juan no dijo simplemente Jesús es Dios, recíbanlo como divino? ¿Por qué no simplemente escribió o dejó o dijo, ese Jesús que ustedes ven es Dios, es divino, sírvanle, adórenlo, búsquenlo, recíbanlo como Dios? ¿Por qué no simplemente dijo, ese Jesús es Dios? Sino que tuvo que decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Para nosotros ahora tres. Hay que decir el verbo, el logos, y hoy tenemos que decir la palabra. ¿Por qué Juan no dijo simplemente Jesús es Dios? Por una razón bien fundamental. Resulta que cuando Juan escribe esto, usted está hablando del año 85 en adelante, cerca del 100 después de Cristo. Imagínense, 85 años después de Cristo, en el año 85 hasta cerca del 100. Y no solo eso, hermano. Aparte de que está escribiendo en esos tiempos, Juan tiene o enfrenta el gran problema de que está escribiéndole a incrédulos, que son judíos y son gentiles. Juan está escribiendo desde Éfeso, muy lejos de Israel. Está escribiendo desde Éfeso. Y Juan no puede escribirle a los griegos. Acuérdense que cuando Juan está escribiendo es el tiempo de muchos filósofos. Los filósofos tuvieron su auge como el siglo VI antes de Cristo. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo, y todavía después de Cristo siguieron. Cuando Juan está escribiendo esto, es el primer siglo primero. Hermanos, la sociedad, el ambiente estaba completamente influenciado por el pensamiento de los filósofos griegos. Sí, los filósofos griegos. Y un gentil, por ejemplo, si Juan le decía o escribía y decía a un gentil, este Jesús, este hombre es Dios, para un gentil iba a ser muy, no le llamaba la atención. Era como no creíble eso, no creíble. Por eso que Pablo allá en Romanos 1:10, usted lo encuentra, Romanos 1:16, es cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y en otras partes dice que el evangelio es locura. Pero hermanos, estamos hablando de que de verdad en esos tiempos el mensaje del evangelio era una locura. Porque ¿cómo los gentiles iban a recibir a un Jesús? ¿Cómo iban a recibir el mensaje de que Jesús era Dios? ¿Cómo? ¿Quién podía creer que un crucificado, un hombre que se había crucificado, que lo habían crucificado, lo habían asesinado, había muerto como malhechor, era Dios? El mensaje que Pablo llevaba, hermanos, era claramente visto como locura. Como locura. Entonces Juan aquí sabe que si presenta a Jesús a los gentiles o a los incrédulos y dice, este hombre es Dios, el Salvador esperado por los judíos, para los gentiles, hermanos, allá en Éfeso, para los griegos, para ellos presentarles a Jesús como el Mesías, para ellos era hablar de algo, ¿de qué estás hablando? Totalmente.
Para Israel era esperado como el Mesías. Sí, Jesús era esperado, digamos, como el Mesías. O por lo menos el término Mesías era algo familiarizado. Pero hablarle a los griegos del Mesías, eso era como una locura. Como una locura. Sin embargo, el centro del evangelio era Jesucristo. Entonces Juan, en el año 85 para acá, él está diciendo, ¿cómo hacemos para presentar a este Jesús y que sea visto como divino o como Dios? Hermano, ¿no lo he perdido hasta aquí? ¿Estamos bien, hermanos? ¿O lo habré enredado? Ahora yo quiero explicar por qué Juan no simplemente dijo, ese Jesús es Dios, sino que tuvo que decir el Logos. ¿Por qué Juan tuvo que decir eso? Bueno, Juan hizo como hizo Pablo. ¿Cuántos se acuerdan cuando Pablo fue al Areópago? Al Areópago. Y miró allá en Atenas que estaban muchos dioses. Y entre todos los dioses él se fijó y había uno que decía al Dios no conocido. Y vino Pablo y para llamar la atención de todos los que estaban ahí dijo, a ese que tienen ahí, a ese Dios no conocido, a ese es que yo les vengo a presentar, dijo Pablo. Pero en realidad ese Dios no conocido ahí, para Pablo solo fue una oportunidad para decir, porque para Pablo ese que estaba allí, ese Dios no conocido, hermanos, en realidad Pablo nada más lo tomó como una oportunidad, pero Pablo sabía realmente que ese no era el Dios que él quería. Entonces él lo que hizo fue aprovechar la oportunidad. Viene Juan y en esta ocasión hace lo mismo. En estos tiempos del primer siglo que está viviendo Juan, el pensamiento filosófico era normal. Acuérdense ustedes que en esos tiempos lo que fueron los profetas para Israel fueron los filósofos para los griegos, para todo ese mundo griego. Las creencias sobre el más allá, sobre la muerte, sobre la vida, cómo funciona esto, cómo funciona otro. Ese pensamiento lo habían transmitido los filósofos griegos. Gracias a Dios por Israel, porque Israel es el único que se le delegó un libro sagrado que se le llamaba la Torá, y por eso el pensamiento de Israel era otro. Pero de allí el resto estaba influenciado por pensamientos filosóficos, y lo sabemos. Y como en ese tiempo, si Juan presentaba a Jesús y decía, ese es Dios, es divino, recibámoslo. Estás loco, Juan, le hubieran dicho todos los gentiles. Entonces Juan lo que hace es y dice, vamos a hacer una cosa. Todo el mundo griego, acuérdense, hermano, ojalá y podamos ubicarnos, de que en esos tiempos Roma ha dominado y se habla griego. Y el imperio romano es el que está dominando en esos entonces. Israel no era como era hoy, era solamente una parte más de Roma. Egipto era una parte más de Roma. Turquía era una parte más de Roma. Siria una parte más de Roma. El que mandaba era Roma en todito eso. Y habían procurado influenciar, ¿verdad? Con su forma de pensamiento. Pero cuando viene Juan, dice Juan, el pensamiento filosófico era que los griegos eran observadores en el sentido de que, por ejemplo, que el mundo o el universo tiene un gran orden. Cómo el sol sale a la misma hora y se oculta a la misma hora. Cómo la luna viene enseguida alumbrando. Cómo las plantas nacen y crecen en su debido orden. Cómo las estrellas cómo todo tiene un orden. Cómo la vegetación, cómo los animales, cómo todo. Y ustedes saben que los filósofos eran los que se daban a la tarea de exprimir cada cosa en detalle, la analizaban hasta sacarle lo último. Así han sido, eso es la filosofía.
Y en ese tiempo se creía, en el primer siglo y todavía un poco más después, que este gran universo, con este gran orden, ¿por qué las estaciones? ¿Por qué el frío? ¿Por qué el calor? ¿Por qué este orden? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? El pensamiento filosófico era: tiene que haber una mente inteligente detrás de todo esto. Tiene que haber una mente que gobierna este universo. ¿Y sabe cómo le llamaban? Logos le llamaban ellos. Logos. A la mente inteligente ellos le llamaban, concluían, hermanos, que detrás del mundo había una mente inteligente que mantenía las cosas en funcionamiento, en su lugar correcto, y le llamaban la mente suprema, el logos, decían ellos. Igual a como hoy día la gente dice la madre naturaleza. ¿No han escuchado ustedes qué dice la gente de la madre naturaleza? Y la gente dice, es bien inteligente la madre naturaleza. La madre naturaleza, dicen, y le atribuyen inteligencia, le atribuyen poderes, porque simplemente no se quiere aceptar y reconocer que la naturaleza no tiene ningún poder, no tiene ninguna inteligencia, sino que detrás de la naturaleza están las leyes divinas, las leyes que Dios ordenó para que funcionara toda la naturaleza. Pero la gente hoy día dice la madre naturaleza. Lo mismo era en los tiempos de eso de que estamos hablando. Se atribuía que detrás del universo había una mente que se llamaba el logos, y eso era la palabra. Y los judíos no tenían problema porque ellos tenían la Torá y sabían que por la palabra había sido constituido, había sido hecho y creado el mundo. Los griegos, por su parte, con el pensamiento filosófico, pensaban que el mundo era regido, ordenado, puesto en... Había una mente divina y le llamaban pues logos. Ellos veían en el logos, hermanos, ellos veían en esa mente que ellos decían es abstracta, sí, que no se puede ver, no se puede palpar, es invisible, pero veían en esa mente el principio racional del universo. Era como el alma del universo. Pensaban de logos como una fuerza impersonal que gobernaba el universo, como una energía impersonal. Igual que los que están allá en el Areópago, que cada Dios tenía un nombre, pero entre todos allí hay uno, al Dios no conocido, decían ellos. ¿Qué hace Juan? Para poder llegar con su mensaje, él dice, yo sé que lo que ellos dicen, que es la mente inteligente, lo que todos estos dicen que es la mente inteligente, que es el alma de la... y le llaman logos. Dice Juan, yo se los voy a presentar, pero se los voy a presentar y les voy a decir, y es en efecto que sí, que hay una mente inteligente detrás de esto, sí, pero esa mente inteligente, viene Juan y lo presenta y dice, ese es Cristo. Eso que ustedes llaman logos, eso que ustedes dicen la palabra creadora, eso que ustedes le atribuyen poder creativo, eso que le atribuyen poder ilimitado, yo se los vengo a presentar y les vengo a decir que eso que ustedes dicen logo, ese es nada más y nada menos, les dice Juan, que Cristo. Que Cristo. Si los filósofos de ese tiempo hubieran leído el capítulo 1, verso 1, no hubieran tenido ningún problema. Ningún problema. Ellos hubieran pensado que Juan está, hermanos, personalizando simplemente a logos, atribuyéndole personalidad a esa mente abstracta que ellos llaman logos. ¿Qué está haciendo Juan realmente? Lo mismo que hizo Pablo en el Areópago. A ese que ustedes le llaman Dios no conocido, a ese es que yo les vengo a presentar, dice Pablo. Pero Pablo sabe que ese que está allí, ese Dios no conocido, ese no es ningún Dios. Pablo sabe que eso solo es una oportunidad para él presentar al Dios verdadero.
Lo mismo hizo Juan aquí. Lo mismo. Entonces, si un filósofo de ese tiempo hubiese leído, hermanos, estos escritos de Juan desde el principio, hubieran pensado que Juan solo estaba personalizando al Logos. Y hasta ese tiempo no era problema. El gran problema es cuando Juan ya dice más adelantito, en el principio era el Logos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo. Y cuando ya llega allá más tarde en el 14 y les dice, y el verbo se encarnó, y el verbo se hizo carne. Esa mente inteligente que ustedes dicen, ese logo que ustedes dicen, que los judíos lo creen así, reciben el término logos, palabra creadora. Y ustedes como filósofos también les dicen, yo les vengo a decir que eso que ustedes les llaman mente inteligente, fuerza creadora, es este Jesús que ha venido aquí. Y llega el momento cuando dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese punto sí ya es complicado. Lo primero lo podían recibir bien la gente, filósofos y quien sea, pero ya el hecho de que esa mente se vino a encarnar, ahí sí ya empiezan los peros. Ahí sí ya es un gran problema. Porque decir, hermanos, que logos o ponerle personalidad a logos, eso todavía era bien recibido, porque eso se puede hacer, aún hoy día se puede hacer. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 22, usted encuentra a la sabiduría hablando completamente. Hablando. Dice, si nos lo presenta Proverbios 8, 22, la sabiduría hablando dice, antes de Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, dice la sabiduría. Y el verso que sigue, el verso 23, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. La sabiduría hablando. Es decir, se puede personificar, se le pueden atribuir habilidades o capacidades personales. Cualquiera de los de aquel tiempo podía ver o pensar que Juan lo que estaba haciendo era personificando a Logos, poniéndole capacidades como de persona, y no tenían problema. El gran problema, vuelvo a decir, es cuando viene Juan y dice, esa mente vino y se encarnó y habitó entre nosotros, y lo vimos, y anduvo aquí, y anduvo, y vivió, y todo lo que va a decir enseguida. De ahí para acá es que el mundo tiene problemas, hermano. Que a Jesús no lo puede recibir fácilmente cualquiera. No es fácil. ¿Qué hemos visto hasta aquí? ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, si ya no voy a predicar sobre Juan, digamos que hoy es la última vez para terminar el que comencé. Si hago mención del pasado miércoles y lo uno con ahora, demostramos que Juan solo tiene un interés: mostrar la naturaleza divina de Jesús. Desde su principio él lo presenta divino, divino, divino. ¿Qué hizo Juan aquí? Escogió una palabra que en ese tiempo era muy común, un término muy común, la palabra logos, y aprovechó. Y esa fue como una manera de tomar la atención de la gente de aquel tiempo y poder ver en Jesús que Jesús era esa mente, como hoy día diríamos otra vez, le repito, la madre naturaleza. La gente hoy día bien fácil recibe que usted diga la madre naturaleza. Bien fácil recibir, a veces hasta más fácil que recibir a Jesús como Dios, que usted le hable de la madre naturaleza. Pero no es así. Juan aprovechó eso y dijo, eso que ustedes llaman madre naturaleza es lo que yo les vengo a presentar. Eso que ustedes piensan que está detrás de la madre naturaleza es lo que les vengo a presentar, a Cristo Jesús. Él es el que la creó, el que la formó, el que estaba desde antes. Es como si Juan viniera hoy y viniera a predicar eso, hermano, y nos dijera exactamente eso. Entonces Juan concordó con el concepto que tenían estas gentes y dijo,
Es verdad, ese concepto que tienen hoy día los filósofos paganos y lo han teorizado, dice Juan, es verdad. En realidad existe, ese es Dios. Y vengo a decirles que ese es Jesucristo. Él es Dios, el que estaba desde antes, les viene a decir. Por eso que Juan hace uso de esa idea común entre aquel tiempo, en aquel contexto, la toma y lo presenta a los gentiles y a los judíos. Y Juan ahora declara y dice: Jesús es el Logos, Jesús es la palabra, Jesucristo es la mente detrás de todo esto, Jesucristo es la razón, Jesucristo es el poder que hizo todo, Jesucristo es el poder creativo, Jesucristo es el poder ilimitado, Jesucristo es la luz que viene a alumbrar este mundo, Jesucristo es el que le da sentido a este mundo, viene a decir Juan, y lo presenta, hermano Juan, a Jesús como el verdadero Dios. ¿Qué haríamos sin el libro de Juan? Yo le conté el miércoles pasado que se dice que si solamente quedaría Romanos y Juan, seguimos para adelante los evangélicos. Porque en Juan tenemos a Jesús siendo Dios desde antes. Desde antes. Y en Romanos tenemos que somos justificados por fe en ese Jesús de Juan. Y con esto nos vamos, se dice. Porque hermanos, en esto tenemos al Señor. Por eso, hermano, yo quiero solamente cerrar, había pensado estos versículos nada más, cerrar diciendo que Juan como evangelio es completamente diferente y usted lo puede ver. Aquí no, Juan no anda perdiendo, no es que perdiendo el tiempo, pero no anda, él no le interesa presentarnos que Jesús viene y presentar la genealogía que viene de Abraham. Y como hizo Lucas que viene desde Adán, no le interesa eso. Le interesa a Juan, vean, reciban a Jesús como Dios. Este no es un hombre cualquiera. Y si vemos, hermanos, el verso 3, dice todavía Juan, o sea que de verdad que su libro, qué tremendo, cómo lo comienza. Dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, por ese Logos. Por esa mente inteligente que ustedes piensan. Todas las cosas por Él fueron hechas, les dice. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y todavía sigue, hermanos, el verso 4, que tal vez en otra ocasión. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Todo esto lo tiene sin duda, hermano. Si Jesús, que fue en el comienzo, antes de que el mundo fuera, cuando se crearon todas las cosas, dice que Él fue el creador de todo y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que Jesús era la palabra creadora. Por su palabra, por Jesús es que cada cosa tiene vida. Por Jesús es que cada cosa subsiste hasta hoy. Todo lo que miramos, todo lo que hermano, en verdad es porque Cristo ya existía, la preexistencia de Cristo realmente. Qué tremendo, hermanos, Juan. ¿Qué haríamos sin un libro como Juan? No, hombre, si aún así teniendo a este pasaje, esto tan especial, aún así, hermanos, el evangelio es atacado y nos acusan de ser seguidores de un hombre, de un gran maestro nada más. ¿Qué no sería si nosotros no tuviésemos este libro de Juan? Tremendo. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cerremos la predicación o la enseñanza breve, porque hoy culminamos lo que empezamos el miércoles. Dice Colosenses 1, 16 y 17. Pablo acuerda completamente con lo que está diciendo Juan. Dice el apóstol Pablo, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todavía el otro versículo dice, y Él, ¿qué cosa? Es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. De manera, hermano, que Cristo es Dios.
Gloria a Dios, porque nosotros no tenemos ningún problema en abrazar a Jesús como nuestro Señor. Si tuviera un testigo de Jehová aquí, estaría pensando que yo estoy completamente equivocado. De eso dirían, hermanos. Un testigo de Jehová aquí diría que estoy completamente errado. Sin duda, así diría. Así diría. Pero gracias al Señor que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Y como se dijo el miércoles pasado, qué necio es, hermanos. Qué necio es que después de todo lo que vemos de que se habla de Cristo, pensar que Jesús es un hombre cualquiera, común y corriente como cualquier otro. Qué necio es pensar que Jesús es un hombre cualquiera. Que Dios nos dé siempre la fuerza para perseverar y seguir adelante y no desmayar, hermanos, sabiendo que nosotros hemos puesto la confianza en el Dios eterno, en el que estaba antes de que el mundo fuera, el que siempre ha estado, el que siempre está y el que siempre va a estar. Y no importa que nos digan lo que digan, nosotros tenemos puesta la confianza en ese Señor y Dios del cielo y de la tierra. A Él sea la gloria, la honra y el poder. La gloria sea para nuestro Dios y gracias al Señor por el libro de Juan, que es tan importante, hermanos. Sin eso no podríamos. Vamos a orar ahora. Cerremos este tiempo de la palabra. Gracias al Señor. Gracias a Dios, porque Cristo no es un cualquier hombre, ni siquiera un líder religioso como lo tienen algunas religiones. Cristo, que el conocimiento de Cristo que llegó a nosotros. Señor, gracias porque llegó tu conocimiento a nosotros. Porque a pesar, Señor, de cuánto tiempo ha pasado, nosotros seguimos con nuestra fe puesta en ti, Señor. Gracias porque a pesar de que ya pasaron 2000 años de que tú anduviste y tantos te despreciaron y no creyeron en ti, pero gracias porque nosotros hemos podido creer en ti y hemos visto en ti, Señor, y hemos puesto en ti nuestra esperanza, nuestra confianza, y sabemos que eres Dios, el Dios eterno, y que fuera de ti no hay otro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por haber utilizado al apóstol Juan, Señor. Gracias por este libro, Señor, que está aquí tu palabra plasmada, la cual no puede ser removida. Gracias, Señor, porque aquí está el testimonio de la verdad. Te agradecemos que tu palabra quede en nuestros corazones. Despídenos en paz, despídenos en armonía y en mucha bendición. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.